Buenas noches, mi nombre es Fanny Margarita Castillo Girón, con número de cuenta 2021-100-603-31. Estamos en la clase de Derecho de los Tratados, que le imparte la abogada Yesenia Yulis Aguilar Santos, y esta presentación va a tratar sobre los criterios para la interpretación de los tratados. Este tema, para empezar, este tema es clave en el internacional, ¿verdad? Ya que los tratados son la base de las relaciones entre todos los estados. En esta presentación nos vamos a enfocar en qué es la interpretación de los tratados, quiénes pueden interpretar y qué reglas aplican según la Convención de Viena de 1969. Al final ya de esta presentación, voy a poder reflexionar sobre la importancia de una interpretación adecuada en el ámbito global. Y para dar inicio, vamos a empezar haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué es importante interpretar los tratados? Los tratados son acuerdos internacionales con impactos en relaciones entre estados. Su interpretación correcta es clave para evitar conflictos y garantizar su aplicación efectiva. La Convención de Viena de 1969 establece reglas generales para su interpretación. Antes de entrar en materia, pensemos en esta pregunta. ¿Qué pasaría si dos países interpretan de una manera diferente un tratado? Si no existen reglas claras para la interpretación, podrían surgir conflictos diplomáticos, disputas comerciales o incluso problemas legales. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 nos establece principios fundamentales para evitar estos problemas, ¿verdad? Y pues en esta presentación, hoy vamos a aprender cómo se interpretan los tratados y por qué es un proceso esencial en el derecho internacional. Otra pregunta sería, ¿qué significa interpretar un tratado? Este es el proceso de determinar el significado y alcance de sus disposiciones. Su objetivo es aclarar la intención de las partes y aplicar el tratado de manera coherente. Un ejemplo que podríamos dar sería las diferencias en la interpretación del Tratado de Libre Comercio entre países firmantes. Su objetivo, como dije, es garantizar que el tratado sea aplicado de manera uniforme y conforme a la intención de las partes, ¿verdad? Eh, Como ejemplo, también podríamos imaginarnos dos países vienen y firman un tratado de libre comercio. Si uno interpreta que ciertos productos están exentos de impuestos y el otro no, podrían haber problemas comerciales. Entonces, para evitar esas situaciones, se establecen reglas y principios que van a guiar la interpretación de los tratados. Vamos a hablar ahora de los sujetos que pueden interpretar un tratado. Tenemos 4 puntos. Como punto número 1 están los estados partes. Como principales sujetos del derecho internacional, interpretan los tratados en función de su aplicación. Estos son los principales responsables de interpretar los tratados, ya que son quienes los firman y los aplican. Si hay diferencias en la interpretación, pueden negociar para aclarar su significado. Como punto 2 tenemos los organismos internacionales. Los tribunales y cortes internacionales como la Corte Internacional de Justicia pueden interpretar tratados en caso de disputa. Un ejemplo que podríamos agregar acá es que si dos países interpretan un tratado de frontera de manera distinta, la Corte Suprema de Justicia puede intervenir. Como punto 3 tenemos los órganos de los tratados. Algunos casos, los tratados crean comités o mecanismos de seguimiento encargados de su interpretación. Algunos tratados crean comités, como dije, eh, o comisiones encargadas de su interpretación. Un claro ejemplo podríamos poner que el Comité de Derechos Humanos de la ONU interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como punto número 4 tenemos la doctrina y jurisprudencia. Esas opiniones de expertos y decisiones de tribunales influyen en la interpretación. Eh, Estos ayudan a dar claridad a los tratados en casos concretos, ¿verdad? Las reglas de la interpretación, según la Convención de Viena,
La Convención de Viena de 1969, en sus artículos 31, 32 y 33, establecen principios para interpretar tratados. Como punto uno, vamos a hablar de las reglas generales del artículo 31, que aquí se habla de interpretación de buena fe, del sentido común del texto, considerando su contexto, del uso de cualquier acuerdo posterior eh, entre las partes sobre su aplicación, considerando del objeto y propósito del tratado. Su objetivo y propósito, vamos a poner un ejemplo. Si un tratado se creó para proteger el medio ambiente, su interpretación debe favorecer con esa finalidad, ¿verdad? Como punto número dos, tenemos los medios complementarios de interpretación, que de eso nos habla el artículo 33. Se pueden usar trabajos preparatorios y circunstancias de la celebración si el texto es ambiguo o lleva a un resultado absurdo. Si la interpretación literal no es clara o lleva a resultados absurdos, se pueden usar trabajos preparatorios del tratado como documentos de negociación o circunstancias de su celebración, como el contexto en el que se firmó. Un ejemplo, si un tratado tiene una redacción ambigua, los documentos de su negociación pueden aclarar la intención de las partes. Ahora, punto número 3, la interpretación de tratados en varios idiomas. Artículo 33. Si un tratado tiene versiones en varios idiomas y hay discrepancias, se debe buscar un significado armonizado. O sea, se debe buscar una interpretación que concuerde todos los idiomas oficiales. Ejemplo, si en inglés se dice shall, deber, y en el español se dice puede, opcional, se debe aclarar si es una obligación o solo una posibilidad. Y para concluir, la interpretación de los tratados es fundamental para su correcta aplicación. La Convención de Viena proporciona reglas claras para evitar conflictos. Organismos internacionales y estados juegan un papel clave en su interpretación. Y para ya concluir, vamos a hacernos esta pregunta reflexiva. ¿Qué pasaría si cada país interpreta un tratado a su conveniencia? Para mí, la clave es aplicar las reglas de interpretación de manera objetiva y justa, ¿verdad? Entonces, yo con esto concluyo mi breve exposición. Espero haber podido abordar los temas. Gracias y buenas noches.